Buenas tardes. Bueno, pues voy a comenzar mi intervención. Para ser puntuales, me da un poco de vergüenza intervenir, pero no me queda más remedio porque está anunciado, y les voy a hablar de 8 ejemplos de persecución religiosa durante la Segunda República y su posterior desenlace en la diócesis de Zaragoza. Claro, en realidad nos podemos hacer esta pregunta. ¿Realmente los mártires de esta diócesis, como de las demás, fueron martirizados porque vinieron milicianos de Cataluña y de Valencia en el verano y en el otoño del año 36, sobre todo, y los martirizaron porque tenían un gran odio a la Iglesia? ¿O es que ese ambiente de persecución ya existía con anterioridad? Había unas razones previas que justificaron este desenlace. Claro, cuando uno investiga y va leyendo la correspondencia que hay en el archivo diocesano, y cuando uno lee los periódicos y cuando uno va hablando con la gente y lee los testimonios, los testimoniales, se da cuenta que la persecución religiosa comenzó no en el verano de 1936, sino desde el primer momento de la Segunda República. Entonces, yo les voy a poner 8 ejemplos, voy a leer, porque si no voy a tardar mucho, ya les pido perdón por eso. 8 ejemplos que van a ser muy gráficos, porque van a poder comprobar que aquellas personas que fueron perseguidas durante la Segunda República también lo fueron durante la Guerra Civil. Los mismos y en muchas ocasiones por las mismas personas. 8 ejemplos. El primero, de Hoz de la Vieja, un pequeño pueblo de las cuencas mineras de Teruel. Pues sobre Daniel Moliner escribe el regente de Hoz de la Vieja en junio del año 1931. Abrir comillas. Daniel Moliner Macipe tiene 2 hijos, varón y hembra, ninguno de los cuales se me han presentado para recibir la primera comunión. Que dicho señor Moliner es un impío, que como barbero que es, está haciendo continuamente en la tienda una propaganda satánica entre los mozos y hombres de este pueblo. Cuando se nombre alcalde de Hoz a Daniel en la primera del año 1936, prohibió que se celebrara la Santa Misa en Hoz y también cualquier acto religioso antes de la guerra. El miércoles 29 de julio de 1936, el sargento del ejército Tomás Prats Palacián, ayudado de milicianos locales y de algunos mineros de Utrillas, procedió a la detención de numerosos vecinos de derechas de Hoz de la Vieja. Así se refiere en el informe de la persecución religiosa de la localidad. En los primeros días, abrir comillas, fueron detenidos y encarcelados una veintena de vecinos del pueblo, solamente por ser católicos prácticos, encontrándose entre ellos el que suscribe: el señor juez, el médico, ayuntamiento de derecha, señor fiscal, etc., haciendo guardia en la ermita del Calvario, donde nos encerraron unos mineros de las minas de Utrillas, capitaneados por un médico llamado don Ignacio Turón y por un practicante llamado don Daniel Moliner Macipe, que ejercía de alcalde en el nuevo ayuntamiento revolucionario. El que persiguió durante la Segunda República también lo hizo durante la guerra. Segundo ejemplo, don Florencio Muniesa Rollo,
La Gaceta de 6 de febrero de 1932 publicó un decreto secularizando todos los cementerios de España. En muchos ayuntamientos de España comienza esta secularización suprimiendo la separación entre el cementerio católico y los demás. El nuncio de España escribió un despacho al secretario de Estado Eugenio Pacelli, posterior papa, el 7 de abril del año 1932, en el que le informa del cambio que le ha parecido conveniente de unas oraciones dentro de la Santa Misa. Se sustituye una larguísima oración por otra pro papa y contra persecutores ecclesiae, contra los perseguidores de la Iglesia. Porque los hay, los había y los hay. Fueron constantes las voces que hablaron desde este momento de una persecución religiosa contra la Iglesia católica. Lo hacía el nuncio. El 2 de marzo de ese año, Manuel Azaña realizaba su iniciación masónica, rodeada de 4 ministros. Pero no tiene nada que ver. Bien, don Florencio Muniesa, nacido en Estercuel, era beneficiado de Alloza y encargado de Andorra. En esta última localidad le multan por asistir a 2 entierros revestido, escribe, abrir comillas, el uno por haberlo así dejado dispuesto el difunto y el otro, un parvulito, cuya manifestación fue requerida por su familia, imponiéndole el gobernador la multa de 250 pesetas. En Ojos Negros multan a don Manuel López, el sacerdote, por ir a atender a una anciana enferma, confesándole y llevándole el viático, abrir comillas, por haber realizado esa procesión, por ir por la calle revestido. Y escribe don Manuel al obispado: ¿qué hay con respecto a enterramientos? Hay que estar prevenidos por cuanto aquí la masa socialista parece pretender que un cura no vaya a las casas a buscar los cadáveres. Y en ese caso, ¿qué hacer? Estallada la guerra, don Florencio se escondió, sabiendo lo que le podía suceder. Y en cuanto pudo, huyó a su pueblo de Estercuel, el 24 de agosto, donde se refugió en casa de unos familiares. En un registro que hicieron después, el 2 de agosto, a las 6 horas de la madrugada, le encontraron, lo detuvieron y pocas horas después lo fusilaron en el barranco de la Peña Negra, en un viñedo. Durante su tiempo de huido y de preso, se mantuvo siempre rezando y muy sereno, perseguido durante la Segunda República y perseguido en la guerra. Tercero, don Mariano Portolés. Don Mariano Portolés Piquer, natural de Valdealgorfa, fue regente de los Olmos de octubre de 1928 a noviembre de 1931, en que pasó a ser ecónomo. En el mes de marzo de 1932 escribe al obispado de Zaragoza informando que le han denunciado ante el gobernador civil de Teruel por no dejarles tocar las campanas. Abrir comillas. Ya sé que no tienen derecho a ello, pero en este régimen y en previsión de que se hiciese efectiva, acabará cediendo. Al pasar delante del centro político, abrir comillas, me arrojaron unos residuos de fruta. Por la noche vinieron a insultar y decir, muera el cura. Es inútil reclamar a las autoridades, pues lo hice anteriormente con asuntos peores. ¿Se creen que esto no ocurría todos los días? Muera el cura por las noches. En la mañana del martes 18 de agosto del año 36 hubo pregón en Valdealgorfa, por el cual se requería de inmediato la presencia de los sacerdotes o de su contrario sufrirían consecuencias los que los ocultaran, incluida la pena de muerte.
Los sacerdotes entonces se fueron presentando poco a poco y los dieron en el calabozo del ayuntamiento. El coadjutor don Pascual Cervera, don Mariano Portolés, don Lorenzo Franco, capellán de las Clarisas, el escolapio padre Clemente Merino Piquer y don Manuel Fuster Pellicer, regente de las Parras, que había sido ordenado hacía 1 mes y medio. Misa Cantano. Don Mariano Portolés escribió desde la cárcel a su madre: «Dichoso yo si muero mártir, que Dios me dé fuerzas para no renegar de mi fe». Durante las pocas horas que coincidieron, sabemos que existió un ambiente de oración continua y que tanto los sacerdotes como los laicos aprovecharon para confesarse. El trayecto que hicieron hacia la muerte fue terrible y aparece en un informe. Voy a citarlo. Fueron sacados a las 18 horas entre un cordel de milicianos armados de los calabozos del ayuntamiento hasta la plaza del convento. Por las calles en que pasaban había hogueras quemando los objetos religiosos, al objeto de que estos presenciaran tal ignominia. Y a continuación les hicieron montar en un camión custodiado de milicianos y, llegando frente a la capilla del Buen Suceso, que servía de cárcel, pararon el vehículo e hicieron subir en el mismo a 6 paisanos que se hallaban encerrados en la citada capilla, y ambos fueron fusilados en el mismo lugar, en la Fuente de la Tejería. El padre Clemente Merino Piquer, escolapio, les dio la bendición y todos murieron perdonando a los asesinos y gritando «Viva Cristo Rey». Perseguidos durante la Segunda República y perseguidos durante la guerra. Cuarto, don Pedro Gracia Bailo. Don Pedro Gracia, natural de Monforte de Moyuela, era párroco de Alcañiz y escribe en mayo del año 1932. He sido multado e igualmente 4 señoras de Acción Católica por el señor gobernador civil de Teruel, imponiendo la multa de 50 pesetas a cada una de las señoras y la de 150 pesetas al que suscribe causa. El reparto entre los feligreses de hojitas de propaganda católica, editada por la casa editorial Señor Vilamala de Barcelona. Y continúa. La realidad es porque el señor alcalde que padecemos y los que le siguen no pueden ni quieren tolerar otras ideas y propaganda que las suyas. La libertad, ¿verdad? Por esta razón, don Pedro Bailo interrumpió el reparto mensual de 3.000 hojitas, porque no disponía de dinero para ir pagando las sucesivas multas que le iban a poner. Se recuerda lo que don Pedro Gracia comentó en varias ocasiones a las señoras de la Conferencia de San Vicente de Paúl. Abrir comillas. La revolución viene con todo el cúmulo de errores sobre nuestra patria. Solo Dios lo podría evitar, pero son tantos los pecados de los hombres. Preparémonos por si Dios nos quiere mártires. Debió de ser en la primavera del año 1936 cuando don Pedro Altavella, futuro canónigo de la Basílica de San Pedro de Roma, le comentó a su tío don Pedro Bailo que cuando vinieran los síntomas de la persecución radical, que se marchara. Pero el párroco Gracia le contestó a su sobrino: eso, hijo mío, tú, que eres joven y puedes dar mucha gloria a Dios, pero nosotros ya que no servimos para nada. Sí, para que nosotros estemos aquí recordándoles y siguiendo su ejemplo. Era consciente de su posible martirio. Era consciente. Bien, el sábado 25 de julio de 1936, el párroco don Pedro Gracia se refugió en casa de don Mariano Lagüens, que estaba paralítico, con el que se confesó. José Pedro fue asesinado el martes 4 de agosto.
conocemos detalles de su muerte, porque el asesino lo comentó con una enfermera del hospital de Alcañiz. Primitiva Pastor Mejuto le dijo: «¿Ves? Al cura de Alcañiz nadie se atreve a asesinarlo salvo yo». Perseguido durante la Segunda República, perseguido durante la guerra. Quinto, don Lorenzo Avizanda Carnicer. En la segunda quincena de enero de 1932 se proclamó el comunismo libertario en dos pueblos de la provincia de Teruel. El comunismo libertario era el anarquismo, ¿vale? Eran comunistas libertarios. Alcoriza y Castel de Cabra. Se apoderaron del ayuntamiento y del polvorín del ferrocarril en construcción de Teruel a Alcañiz. Leo una nota de un periódico. En Alcoriza colocaron 2 bombas frente al cuartel de la Guardia Civil, explotando una que causó desgracias. Los revoltosos cortaron todas las comunicaciones. Han salido fuerzas del ejército de Zaragoza y de Teruel y de otros sitios con órdenes concretas y severas. Se dice que los revoltosos de estos 2 pueblos han intentado prender fuego a las iglesias, ignorándose por el momento si lo han conseguido. Un grupo numeroso fue recorriendo las casas de los vecinos de derechas para desarmarlos. Y detuvieron al párroco de Castel de Cabra, don Lorenzo Avizanda Carnicer, con intención de quemarlo. Estuvo a punto de morir. En la crónica de Heraldo de Aragón, que mandó un periodista a recorrer la zona, cuenta que los anarquistas obligaron al alcalde y secretario municipal para que les entregaran las llaves del ayuntamiento, arrojando la documentación a la plaza y quemándola. Quemaron la bandera española. Quemaron la bandera española. Claro, en estos años se gritaba «Viva Rusia» y no «Viva España». Bien, quemaron la bandera española y dieron vivas al comunismo libertario. Abro comillas. Después se caminaron al polvorín que tiene la compañía encargada de las obras del ferrocarril, apoderándose de varias cajas de dinamita. A todo esto un grupo de revoltosos había apilado una gran cantidad de leña con el propósito de quemar al cura párroco don Lorenzo Avizanda. Año 32, ¿eh? No son los milicianos de Cataluña ni de Valencia. Año 32. Cuando las turbas se disponían a cometer tal hecho, llegó otro automóvil ocupado por varios individuos que lanzaron los siguientes gritos: «Hemos fracasado, no hagáis nada». Menos mal. Al oír esto, los ocupantes del primer auto tomaron nuevamente el vehículo, desapareciendo precipitadamente. ¿Qué pensaría don Lorenzo? ¿Qué pensarían sus feligreses? ¿Qué pensaría su familia? Estaba la hoguera y el detenido al lado. ¿Qué pensarían a partir de ese momento? No son teorías cuando uno vive esto. Claro, el que no lo vive le da igual, porque el que va a ser quemado es otro. Pero esto es muy serio. Bien, en febrero del año 1936 nombraron a don Lorenzo Avizanda Carnicer párroco de la Portellada. Se mantuvo en el pueblo hasta el 23 de julio, en que sus hermanos vinieron a buscarle y se lo llevaron a Alcañiz. Allí encontró la muerte el día 31 de julio, como mártir. Perseguido durante la Segunda República, perseguido durante la guerra. Sexto, don Rafael Galve y su madre, doña Tomasa Comín. No murió mártir don Rafael, pero sí su madre, entre comillas. En Letux, la sociedad tradicionalista celebró el año 1962 la festividad de Santiago, patrón de España. Por la mañana hubo misa solemne por el alma del fallecido Jaime de Borbón,
por la tarde una velada organizada por la Asociación de Margaritas, las mujeres carlistas. Bueno, ríanse, había centenares de mujeres carlistas en un pueblo como Letux. Era la asociación más numerosa con diferencia. Bien. La participación y el entusiasmo fueron muy grandes. El párroco de La Gata, don Rafael Galve, se acercó y participó acompañando los actos, diferentes números, con el Harmonium, una gran fiesta. Amigo. 2 años más tarde, ¿qué le pasa a don Rafael Galve, párroco de La Gata, que se había singularizado tanto? Pues fue agredido él y su familia. Leamos la crónica del noticiero. Fue llevada a cabo la cobarde agresión por un grupo de jóvenes extremistas. Fue gravemente herida la anciana madre del párroco. Este y un hermano resultaron también heridos. Entre los agresores figuraban 2 hijos del alcalde. Doña Tomasa Comín Morales, la madre de don Rafael, falleció al día siguiente por las contusiones recibidas. ¿Cómo se llama esto? Pero ¿qué es lo peor de todo? Que el asesino posteriormente fue indultado. Y los agredidos pasaron a la historia como agresores. Pero ¿qué podemos decir del alcalde de La Gata? Se van a asombrar ustedes como lo he hecho yo. Porque en mayo del año 1963, el alcalde de La Gata, donde era párroco don Rafael Galve, escribió a un vecino, en mayo del año 33, abrir comillas. Este es el comunicado que manda a un vecino, un escrito. Habiendo observado que en la reunión que tienen los días festivos cantan en voz alta el cántico de la aurora en casa de usted, o en la que corresponde de sus amigos, usando de mis atribuciones, queda prohibido por mi autoridad dicho canto desde hoy, apercibiéndoles que si infringen este mi mandato, les denunciaré al excelentísimo señor gobernador civil, de quedar enterado en su nombre y en el de sus compañeros, firmará el enterado que devolverá en esta alcaldía. Viva usted muchos años. La Gata, 24 de mayo de 1923, el alcalde Miguel Tello. ¿Cómo se llama esto? Fíjense la presión que existía y la impunidad ante tamaños desafueros. La impunidad un día y otro ante tamaños desafueros. Prohibir cantar en la casa de usted, cantar el rezo del rosario. Prohibir. Casi ni en la Unión Soviética, en la casa de usted. Bueno, la realidad entonces. Perseguidos durante la Segunda República, incluso hasta la muerte. Doña Tomasa Comín. Séptimo, don Antonio Insa y una institutriz austriaca. Podía haberlo desdoblado, pero bueno, y haber puesto 9 ejemplos. Pero en fin, ya verán ustedes. El 9 de diciembre de 1933 se implantó el comunismo libertario en Mas de las Matas durante 2 días, cesando al llegar fuerzas del ejército. Varios de los detenidos entonces por los anarquistas serán detenidos nuevamente en el verano de 1936 y fusilados. ¿Se piensan que los que fueron detenidos en un momento no consideraron muchas veces cuál podía ser su posible futuro? Bien, veamos la crónica de Heraldo de Aragón de lo sucedido en Mas de las Matas. Abrir comillas. El día 9 del actual
en las primeras horas de la madrugada estalló en esta localidad un movimiento de carácter revolucionario comunista. Los revoltosos tomaron las carreteras, caminos y demás vías de comunicación, interceptándolas con árboles y maderos. Las huelgas salvajes no son de unos años. Ya. También recogieron las armas que tenía el vecindario e intentaron apoderarse de la casa cuartel y la Guardia Civil. Durante la refriega que sostuvieron los guardias con los revolucionarios, resultó un guardia herido y los 5 restantes fueron desarmados. También consiguieron apoderarse los revoltosos de la Casa Ayuntamiento y Juzgado Municipal, quemando en la Plaza de la República cuantos documentos y efectos existían de dichos departamentos oficiales, cortando la línea de la estación municipal telefónica y quemando el teléfono. A las 3 de la tarde fueron conducidos al Ayuntamiento los concejales don Félix Portolés, don Luis Truyenque y don Justo Villalba, los propietarios don Pascual Portolés, don Emilio Zuera y don Ricardo Martín, el cura párroco don Constantino Larraz, el coadjutor don Antonio Insa, 5 guardias civiles y el secretario de Ayuntamiento don José María Herrero. Todos ellos quedaron detenidos a disposición del Comité Revolucionario y a las 7 de la mañana del día siguiente fueron puestos en libertad, cuando llegaban las fuerzas del ejército. También se apoderaron los revolucionarios de la iglesia parroquial, causando desperfectos valorados en unas 250 pesetas. Bien, ahora veamos una carta que escribió don Antonio Insa días después al obispado, porque pidieron informes. ¿Qué ha sucedido? Abrir comillas, dice don Antonio. Estoy enterado de que el señor cura comunicó a su excelencia los atropellos y barbaries que los revolucionarios de este desgraciado pueblo cometieron con los sacerdotes, con algunas personas y con la Guardia Civil. Fui reclamado por el jefe de la fuerza para averiguar y detener a los confesos de la rebelión. Al día siguiente recobrar, gracias a Dios, mi libertad de las manos de los sicarios que nos tenían detenidos con propósitos siniestros declarados por ellos mismos, se presentó mi familia a buscarme. Pude disuadirles de ello. Hoy mismo me escriben diciéndome que lo más el sábado mandan a buscarme a toda fuerza. Hijo mío, hermano, no puedes seguir viviendo en este pueblo de bárbaros, te van a matar. Pero el sacerdote que tiene encomendado ese destino no se puede marchar. Pero se sabe desde ese momento que tanto el párroco como él y los feligreses más significados están amenazados de muerte. Los familiares eran conscientes de ello y por eso desean a toda costa que se marcharan de allí. En Zaragoza, también en esta misma fecha de diciembre del año 33, en Zaragoza capital se pone una bomba en la iglesia del Seminario de San Carlos, que causa desperfectos y que hubo un herido, pero pudo ser una tragedia. Pero me voy a referir sobre todo al intento de quema que hubo en el convento de los padres capuchinos del barrio de Venecia. Leamos lo sucedido en una crónica que no tiene desperdicio, es una crónica terrible, que no la podemos leer con frialdad, porque es terrible. Abrir comillas. Cuando el grupo de extremistas irrumpió en la iglesia del convento de los capuchinos, se estaba confesando una señorita de nacionalidad austríaca, llamada María Rosa Holfilger, que presta sus servicios como institutriz en casa de don Matías Bergua. Los revoltosos amenazaron con las pistolas a la señorita y al sacerdote que se había al interior del confesionario y rociaron a este con gasolina prendiéndole fuego. Las llamas prendieron en las ropas de la señorita María Rosa, estaba confesando, que estuvo a punto de perecer abrasada. Cuando el sacerdote pudo salir del confesionario,
acudió en auxilio de la institutriz, logrando después de pocos esfuerzos sofocar las llamas que la envolvían. La infortunada señorita resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, de pronóstico reservado. Según nuestras noticias, la institutriz tiene el propósito de presentar una reclamación ante el cónsul de su país. Claro, en Austria sabrían que en España había muchos bárbaros. Lo peor de todo, ¿qué era? La impunidad. ¿Acaso piensan que fueron castigados? Perseguidos durante la Segunda República con riesgo de sus vidas. Octavo, Beato Zósimo Izquierdo Gil. Don Zósimo Izquierdo, natural de Villahermosa del Campo, era sacerdote de Huesa del Común. Pues escribe don Zósimo en septiembre del año 1932 que el sábado robaron en su iglesia. Abrir comillas. El domingo, al ir a tocar a misa primera, no pudieron abrir el sacristán ni el herrero. Habían dejado las puertas cerradas, pues no podía pasar la llave, pues habían dejado estropeada la cerraja. El sacristán, que tiene 14 años, y un acólito con una escalera, pudieron penetrar por un agujero, no cabe un hombre, de la torre, y por el interior del templo desclavaron las cerrajas. Este no dejar entrar en las iglesias ocurrió en muchos lugares, también en la diócesis de Barbastro. Libertad, respeto, año 32. Imagínense la realidad que vivía este pobre sacerdote. Le estaban haciendo la vida imposible. Don Zósimo fue nombrado regente de Castellserás en julio del año 35 y ecónomo de la misma población en diciembre. Comenzada la revolución, se hicieron numerosas detenciones en Castellserás. Se detuvo al librado Canalda Gil, secretario del ayuntamiento, al párroco don Zósimo, a Valentín Tejel Cano y su hijo, el coadjutor don José Tejel Albacar. También detuvieron a un estudiante dominico de Calanda. En la cárcel coincidieron con dos religiosos dominicos, el padre José María Muro San Miguel y fray Joaquín Prats Baltueña, que habían escapado del convento de Calanda. Bien, a Valero Tejel Cano le dijeron que si apostataba lo iban a libertar. Pero Valero Tejel se mantuvo fiel. Era el padre de dos sacerdotes diocesanos. Era una persona con gran fe. Y efectivamente murió mártir. Los llevaron a todos en un coche y pasado el río Mezquín los fusilaron en la venta de Gómez del término municipal de Alcañiz. Antes de morir perdonaron a sus asesinos. Un balance, un breve balance de estos 8 ejemplos. Recordemos, en enero de 1932, en Huesa del Común, están a punto de quemar vivo al sacerdote Lorenzo Avizanda. Ese mismo año se multa a don Florencio Muniesa por haber asistido revestido a 2 entierros. En marzo de ese año 1932 se multa a don Mariano Portolés por no dejar que se toquen las campanas con fines políticos. Además de que se le insulta y se le grita «mueran los curas». En Huesa del Común se ponen objetos para impedir abrir la cerradura de la iglesia. En diciembre del año 1933, los revoltosos queman a un sacerdote y a una institutriz austriaca en un confesionario en Zaragoza. Lo más normal, ¿verdad? No tenían intención de hacerlo. Están ahí confesándose, le echan gasolina y prenden fuego. Claro, en más de las matas de dinero sacerdote y otros muchos vecinos que están a punto de perecer. Como en el primer ejemplo que hemos citado,
del alcalde perseguidor, el barbero. Los perseguidores vivían aquí, en la diócesis. No son personas llegadas de fuera. Vivían aquí en estos pueblos. Su odio a la Iglesia Católica y a Jesucristo les llevaba a querer instalar un nuevo orden, un nuevo mundo, un paraíso terrestre. A la persecución oficial de los gobernantes de Madrid le seguía una persecución local en los pueblos, directa, sobre los sacerdotes diocesanos, los religiosos y los laicos más destacados. La persecución no se improvisa, no se improvisó entonces, como tampoco se improvisa ahora. En el caso que estudiamos, la persecución se da desde el inicio de la Segunda República, por supuesto mucho antes se había dado, pero en la Segunda República es algo sorprendente. Recordemos la quema de conventos y de iglesias de mayo del año 31. ¿Por qué? No se improvisa. Se dio desde el principio. Y la paciencia que muchos españoles, muchos católicos españoles, pensemos en las familias de los religiosos, de los sacerdotes, de doña Tomasa Comín, que estuvieron aguantando pacientemente durante años, viendo las injusticias, contenida durante muchos años, acabó saltando por los aires en el verano de 1936. Muchas gracias.